de Cristo reanima tu amor. Corresponde terminar con el último libro, ojalá que vamos a hacerlo, que es el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento y también el último de estos de los profetas en este periodo que estamos analizando, que es el periodo de la restauración de la nación de Israel. Así que vamos a poder estudiar este libro, no es muy largo, pero en verdad contiene muchas cosas, puesto que hay porciones muy importantes para nuestro análisis y conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, del Mesías que había de venir. Bien, vamos a hacer este estudio en algo entre medio entre PowerPoint y un resumen para que sea más didáctico para nosotros seguir el estudio de este libro de Malaquías, cuyo significado, Malaquías significa mi mensajero, o bien se puede decir el mensajero del Señor. Así que de partida el libro es un mensaje del Señor a la nación, a los que habían vuelto y que estaban obedeciendo lo que Dios había ordenado. Bien, este es el último profeta del Antiguo Testamento en tiempo y en orden de libro, escrito alrededor de los años 450 y luego 400 antes de Cristo. Y así más o menos el periodo hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No olviden de que luego viene un periodo de silencio entre los dos testamentos hasta el nacimiento del Mesías. Malaquías está conectado con la obra de las reformas que hemos estado estudiando con Esdras y Nehemías. Y va a condenar los mismos pecados que ellos condenan: la desidia, el temor, el tener que dejar de hacer las cosas del Señor. La diferencia está que en el tiempo aquí de Malaquías los judíos ya habían restaurado la ciudad de Jerusalén. Ya las murallas, la ciudad, las casas habían edificado y también el templo había sido reedificado en este periodo, con esta llegada de Nehemías primeramente, con Zorobabel primeramente, y luego con Esdras, y luego con este gobernador Nehemías. Ahora, hay algo especial en este periodo de tiempo que se ve por el escrito y por la profecía que hace Malaquías. Digo yo, hay una indiferencia que caracteriza al pueblo de Dios. ¿Qué tipo de indiferencia es? Una indiferencia hacia el aspecto moral y el ceremonial de la ley de Dios. No tener que cumplir y hacer ahora lo que la palabra de Dios ordenaba. Ya tenían ellos como 100 años de haber regresado de Babilonia a Judea, o sea, ya había pasado ya un periodo no pequeño, 100 años, y en lugar de mejorar, de ser mejores, de poder ahora estar en esa disposición, de haber comprendido estos 70 años de cautiverio y ahora con todo este nuevo renacer que tiene la nación, la verdad es que estaban peores. Dios había hecho promesas a este pueblo a través de los profetas. No solo hizo promesas antes del cautiverio, que ellos volverían, sino también promesas después del cautiverio. Y uno, cuando dice no se estaban cumpliendo lo que Dios había prometido, no era porque el problema del Señor, el problema era porque las promesas, y como señalan las Sagradas Escrituras, son condicionales.
están bajo condiciones. Y el pueblo no estaba cumpliendo con las condiciones para poder recibir las promesas del Señor. Dios los había castigado, los había regresado y lo había vuelto a poner en su propia tierra. Había perdonado sus pecados, había mostrado que Él cumple sus promesas y estaba haciendo promesas gloriosas a ellos. Así que cuando uno ve el final del libro de Malaquías y se termina la profecía de Dios a la nación, ya no hay más palabras que decir. Hasta la venida de aquel que Dios había prometido, donde el Señor, bueno, a través de nuestro Salvador Jesucristo, entrega de parte de Dios el mensaje del Señor a su pueblo. Una de las cosas que tenemos que considerar acá es que la forma como está escrito el libro de Malaquías, redactado, es muy distinto, diferente a los otros libros proféticos que tenemos. Porque aquí en el libro de Malaquías hay algo muy interesante de la manera como él expuso el mensaje. Es un principio, un método que usa Malaquías de exponer la palabra del Señor. Este método que usa Malaquías va a ser un método universal que se va a usar luego en las sinagogas y en las escuelas judías. Ahora, ¿cuál es ese método que uno ve? Lo vamos a tratar de exponer a través de algunos ejemplos para poder entender este uso de Malaquías, del mensaje que el Señor envía. El libro hace mucho uso frecuente de este estilo de enseñanza que hace Malaquías. ¿Cuál es ese método que usa, ese estilo de enseñanza que usa Malaquías? Es que primero hace una declaración, una afirmación, una declaración de afirmación. Ya lo voy a explicar. Y luego continúa con una pregunta que como que desafía esa afirmación que hizo. Y luego proporciona más información para respaldar la afirmación. Fíjense algunos ejemplos. En Malaquías capítulo 1, en los versículos 2 y 3, tenemos la afirmación. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Esa es la afirmación. Dice Dios, yo os he amado. Y luego hace una pregunta que desafía esa afirmación. La pregunta es, ¿en qué nos amaste? Y luego va a dar más información de por qué ellos estaban diciendo de esa manera. Entonces, le pregunto, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Este es el estilo este método de enseñanza que usa, una afirmación, luego una pregunta para afirmar esa afirmación y luego va dando más información para respaldar lo que dijo. Yo os he amado, dice Jehová. Esto se ve a través de todo el libro. Por ejemplo, en el versículo 6 y 7, nuevamente dice, el hijo honra al padre, dice este texto, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, esto es para los sacerdotes, que menospreciáis, dice, mi nombre. Esto es lo que hacía, menospreciáis mi nombre y decís, bueno, ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hace la pregunta y luego, bueno, le da proporciona más información. En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? En el capítulo 2, nuevamente tenemos en el versículo 7, versículo 17,
Comienza con la afirmación: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, habéis hecho cansar al Señor. Y decir, dice, la pregunta: ¿en qué le hemos cansado? Así en la pregunta. Bueno, y viene proporciona más información a decir, bueno, ¿en qué cosa? Dicen que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Son ejemplos de la manera como presentó o presenta Malaquías su mensaje. Capítulo 3, versículo 7. Tenemos otra manera, otro ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Esa es la afirmación: ustedes se han apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveo a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces viene la pregunta: más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? El capítulo 3, versículo 8, también la afirmación está: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, y ustedes dijeron: ¿en qué te hemos robado? Entonces le da la información para respaldar la afirmación y le dice: bueno, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. En el capítulo 13 tenemos otro ejemplo de esta forma de enseñar que hace Malaquías, y dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y bueno, viene esta pregunta que desafía la afirmación: ¿qué hemos hablado contra ti? Entonces habéis dicho: por demás servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Esta manera es única. No la encontramos en otros profetas. Los otros profetas han transmitido el mensaje del Señor, la enseñanza, de otra manera. Por eso que esto debe llamarnos la atención, la manera que hace el profeta Malaquías para poder presentar el mensaje que ha recibido de parte del Señor. El libro de Malaquías, como dije, no es tan extenso. Hay 4 capítulos, una posible división de este libro para poder analizarlo y estudiarlo. Es primeramente, vamos a dividirlo en los primeros 5 versículos, como título: el amor del Señor por Israel. Esa es la idea principal en estos primeros 5 versículos. Y del versículo 6 adelante hasta el capítulo 2, versículo 9, está esta amonestación que se hace hacia los sacerdotes. Al no ellos cumplir lo que el sacerdocio levítico debía de hacer, de enseñar la palabra, de hacer las cosas bien, de ofrecer todo conforme a la ley del Señor. Los sacrificios mezquinos y otras faltas de los sacerdotes están en el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9. Encontramos otro problema en el capítulo 2, en los versículos 10 hasta el 16, a los que fueron condenados por Esdras y Nehemías, que fueron los matrimonios con mujeres extranjeras. Ellos habían vuelto a hacer lo mismo. Y otra cosa, el divorcio, la manera como ellos no guardaban la fidelidad, el pacto del matrimonio, a lo cual el Señor no le agradó. O sea, una forma de vida completamente contraria a lo que el Señor estaba señalando en su palabra, y que había llevado a la nación antes al cautiverio. El día del Señor está de los capítulos 2, versículo 17, y eso se extiende hasta el capítulo 3, hasta el versículo 15. Al versículo 5, perdón. Y luego el pago de los diezmos del templo, y termina el capítulo 13 hasta ya al final, en referencia a los justos y el día del Señor. Así que no es tan
difícil para poder estudiarlo, para poder analizarlo. No se olviden que este estudio queda grabado para que si alguien quiere estudiar el libro de Malaquías, va a poder ir fácilmente a esta información y poder hacerlo. Bien, el contenido de este libro indica un tiempo en que Israel había perdido su celo y fervor por la ley de Dios. Este es un tiempo, se había perdido ese fervor por la palabra del Señor. Y como estamos viendo, toda su religión que estaban ellos practicando se había convertido en una fachada y farsa, algo que no era algo real. No se estaba practicando la religión correctamente como Dios la había ordenado. Hemos señalado de que el nombre de Malaquías significa mi mensajero. Con esto finaliza el Antiguo Testamento, profetizando la venida del primer mensajero de Dios en el Nuevo Testamento. Así termina el capítulo 4, versículos 5 y 6, donde dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y llegue a la tierra con maldición. ¿No? Esto así tenemos en los últimos versículos con la venida del primer mensajero de Dios en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Ya hemos dicho que él utiliza un estilo de preguntas y respuestas, y a través de estas preguntas y respuestas él desafía a la nación a examinar, bueno, cuáles son sus verdaderos motivos para servir a Dios. La verdad que es triste cuando el pueblo de Dios pierde su enfoque en Dios. Pero ese es el problema que tuvo que luchar Malaquías. El pueblo del Señor perdió el rumbo. Dios había escogido a los descendientes de Jacob para que fueran su pueblo. Esto es lo que Malaquías en el capítulo 1, en los versículos 2 y 3, lo señala la Escritura. Yo os he amado, dice Jehová. Entonces, Dios había escogido a la descendencia de Jacob para que fueran el pueblo escogido de Dios, el pueblo por la cual había de venir el Mesías. Así que Malaquías declara el gran amor que el Señor tenía por la nación de Israel en estos primeros 5 versículos. Mostrando el amor que Dios tuvo por ellos al escogerlos y elegirlos por sobre otros pueblos. Tenemos que, sin embargo, cuando se hizo este anuncio de decirle yo os he amado, dice el Señor, ellos, el pueblo, los hebreos, espiritualmente aburridos, preguntaron: bueno, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Preguntaron. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? Cuando el Señor le dijo: yo los he amado, bueno, y ellos dijeron: bueno, ¿en qué? ¿En qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Entonces Malaquías llamó la atención sobre esta elección que hace el Señor de la nación de Israel versus los edomitas, porque la descendencia de Saúl son los edomitas. Cuando esto no tiene que ver con personas, esto tiene que ver con la nación de Israel. Fue escogida para un propósito, y no así la descendencia de los edomitas, hablando de Esaú. Cuando la Escritura dice la palabra aborrecí, hay que entenderlo. Esta es la forma que se usa, esta forma, como poniendo a Dios con un sentimiento de odio, de aborrecimiento, pero la palabra esta se emplea idiomáticamente. Esta palabra significa, lo único que significa que uno es amado menos que otro. Aquí no hay, en el uso humano de la palabra odiar o aborrecer. Simplemente sugiere que uno es más amado que otro.
Bueno, ¿cuál es el problema? Israel, como Edom, habían pecado. Edom iba a ser destruido. Vamos a decir que este pueblo cayó en el olvido a fines del primer siglo, después de Cristo. Ya nadie más ha podido saber ni decir nada de estos descendientes de Saúl. Se pierde el rastro. Pero no así de lo que pasó con el pueblo de Israel. Un remanente de Israel debía ser preservado. Y esto era porque al rol de la nación, el papel que iba a tener en la venida del Mesías. No olvidemos que Jesús nació dentro del pueblo judío y viene de la nación judía. Así que ese es el rol. Dios así había favorecido o favoreció a la nación de Israel en el desarrollo de su plan que él tenía redentor. Este pasaje no tiene nada que ver con Jacob y Esaú personalmente, algo muy mal utilizado por el calvinismo, especialmente cuando considera el pasaje de Romanos capítulo 9, versículo 3, donde no se toma, no hay que considerar ese pasaje en referencia a una persona. Aquí en Malaquías se está refiriendo a pueblo, a naciones, al pueblo de Israel que fue escogido para el plan redentor que había de venir a través del Mesías. No olvidemos que los que plantean el asunto de la elección toman el versículo 13 para decir, como está escrito, Jacob amé, más a Esaú aborrecí, como dando a entender de que Dios tiene personas para salvación y personas escogidas para condenación. Este texto no significa eso. A Jacob amé se refiere a la nación de Israel, más a Esaú aborrecí, quiere decir que el Señor no consideró a los descendencia de Esaú para desarrollar el plan que Pablo está muy bien señalando en el capítulo 9 del libro a los romanos. Bien, ellos habían privado a Dios del honor que le correspondía por derecho, puesto que el versículo 6 dice, si pues yo soy padre, vean donde el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy padre. Entonces, este era el honor, pero ellos le habían privado a Dios lo que le correspondía por derecho. Si yo soy padre, el Señor dice, ¿dónde está mi honra? O sea, ¿dónde está mi honor? ¿Cuál era la razón? De que estaban ellos ofreciendo animales cojos y enfermos como sacrificio. E incluso lo dice el versículo 7, en que ofrecisteis, en esto me han menospreciado, en que ofrecéis sobre mi altar, en mi altar pan inmundo, les. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. Esto es interesante, la palabra el príncipe, y no olvidemos que el pueblo de Israel en este periodo no tiene rey, tiene un gobernador. Estos libros, Esdras, Nehemías y estos profetas, Zacarías, Ageo, Malaquías, están profetizando en tiempos donde el imperio persa está dominando. Eso es algo que no podemos dejar de no mencionar. Entonces, los sacerdotes no estaban tomando las cosas como Dios había ordenado. Estaban ofreciendo algo que el Señor no había hablado. Estos sacrificios ni siquiera hubiesen sido aceptables para su gobernador. ¿Por qué ellos podían pensar, como dice el versículo 8, que Dios lo iba aceptando? Dice, y cuando ofrecí el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecí el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
preséntalo, le dice, puede a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios estaba desilusionado por lo que estaba ahí sucediendo. No era aceptable. El versículo 10 dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Yo no tengo. Yo estaba desilusionado y dijo, no tengo complacencia en ustedes. No voy a aceptar estas cosas. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces, los paganos mostraron más respeto por el nombre de Dios del que ellos tenían, hermano. El versículo 12 y 14 le dice, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda en la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Versículo 14, maldito es el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, había más respeto entre el resto de las naciones que el respeto que ellos tenían por el Señor. Entonces, era un periodo difícil y grave. Los sacerdotes no eran mejores que la gente común, porque de acuerdo al capítulo 2, versículo 7, el texto está señalando que la ley de verdad estuvo en su boca a referirse a Leví. Dios dio un mandato dice el versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Mi pacto con él fue de vida y de paz, el versículo 5, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Y los hijos de Leví cumplieron y hicieron lo que Dios había ordenado. La ley de verdad estuvo en su boca. Dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mensajero es. Esos eran los sacerdotes. Pero en cambio, ¿qué es lo que habían hecho? Se habían desviado del camino. Y hicieron tropezar a muchos en la ley. Así lo dice el versículo 8. Más vosotros os habéis apartado del camino. Está hablando a los sacerdotes. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová, de los ejércitos. Fuerte el mensaje que envía el Señor a aquellos que tenían la responsabilidad de poder enseñar la palabra correcta del Señor. El pueblo del Señor se había casado con la hija de un Dios extraño. Así lo dice el versículo 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija del Dios, del Dios extraño. El versículo 15, hablando de esta traición que hubo contra la esposa de su juventud. El versículo 14 dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Esta es una situación que se ve en este periodo, en que los judíos se estaban volviendo en matrimonio con mujeres extranjeras, quebrantando la palabra del Señor y divorciándose de sus mujeres y no siendo fieles al pacto del matrimonio. Esto la importancia que tiene lo que señalamos que el matrimonio es un pacto.
entre dos personas. Entonces, este pacto, que es el matrimonio, ellos lo estaban quebrantando. Ella, le dice el versículo 14 al final, tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. Se habían divorciado de ellas por esposa de naciones extrañas. Dios va a decir que aborrece el repudio. Versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. O sea, la manera que ellos estaban señalando para divorciarse de sus mujeres no era el correcto. Dios no estaba de acuerdo. Dios no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y esto no iba a tolerar esta situación. Ellos no deberían haber dejado a sus esposas legales porque el Señor ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, le dice, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de tu pacto. Son varias las amonestaciones que hace Malaquías a la nación. Ahora, en el capítulo 3 Dios prometió un mensajero que señalaría tiempos mejores. Este mensajero prepararía el camino delante de mí, como dice el versículo 1 del capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Bueno, hay algo interesante aquí, a quien vosotros buscáis. Hay quienes entienden este libro de Malaquías y esta decía el pueblo, este apartamiento como un letargo en la parte espiritual, es porque ellos, las promesas de la venida del Mesías no se estaban cumpliendo, de lo que Dios había hablado. Pero el Señor dice, va a venir. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Yo, es interesante esta expresión, yo, traería este mensajero un tiempo de purificación, una limpieza espiritual. Él sería un purificador para que pudieran ofrecer al Señor una ofrenda en justicia, como dice el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esta es la obra que haría este mensajero. Dios prometió recompensar a aquellos también que le dieran fielmente algo que ellos habían hecho, le habían robado a Dios, le habían robado los diezmos y la ofrenda que le pertenecían por hecho, y por eso fueron maldecidos, de acuerdo a los capítulos 3, versículos 8 y 9, donde está esta pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Le dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, que eran parte de lo que, de las responsabilidades que ellos tenían bajo la ley de Moisés. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Por eso fueron maldecidos. Pero también les aseguró ricas bendiciones si ellos la daban debidamente. Él abriría, dice el versículo 10, dijo, todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Era el alfolí, siempre hemos dicho, era una habitación que había al lado, junto al templo, donde cada año, porque los diezmos eran anuales, allí se guardaban para luego ser repartidos dentro del sacerdocio levita y el sumo sacerdote. Ellos debían cumplir con lo que Dios había estipulado en su ley, y dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. O sea, el Señor abriría las ventanas de los cielos, dice, en bendición para ellos. Conocerían una bendición tan grande, como dice el versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados,
porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto es algo rápido, preciso de este libro. Este libro tiene algunas enseñanzas, lecciones para nosotros, para considerarla. Una de las lecciones o enseñanzas que podríamos nosotros considerar en este libro es que toda esta ritualidad, lo ritual, cierto, es importante, pero si no está el corazón, pero si no está la obediencia, ¿qué vale hacer las cosas por un mero ritual? No, al Señor no, esas cosas no le agradan. Una religión barata no logra nada, una religión que adolece de estas cosas tan importantes que tiene que hacer. La disposición de poder obedecer y hacer la voluntad del Señor. A veces mejor un templo cerrado que lleno de gente así. ¿Qué vale? El Señor no está allí, no está conforme. Como el profeta lo ha señalado en varias oportunidades en el libro, que Dios no va a recibir tal forma como los sacerdotes estaban ofreciendo o como la gente estaba actuando, tanto moral como espiritualmente, en contra de las leyes del Señor. Que el divorcio y el mezclarse en matrimonio con idólatras paganas van en contra del propósito de Dios de asegurar para sí un pueblo único. Dios tenía un propósito, así fue la razón por qué entregó esa ley a la nación de Israel, porque tenía un propósito de formar un pueblo, una nación, para que de ahí naciera el Salvador. Fíjense que una de las profecías que hay ahí, y vamos a considerarla, vamos a poner más atención en Malaquías capítulo 3, versículo 1, donde el texto dice: aquí envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y el Señor a quien vosotros buscáis vendrá de repente a su templo, y el mensajero del pacto que deseáis, y aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Esta profecía es claramente mesiánica, porque Cristo es representado como el Señor a quien buscáis, y el Señor a quien vosotros buscáis, y caracterizado además como el mensajero del pacto que deseáis. Entonces, es un pasaje mesiánico. Además del Señor Jesús, fíjese, esto es interesante, también se menciona el ministerio y el mensaje de Juan el Bautista, porque Juan es claramente el objeto de la porción de mi mensajero de la profecía, y esto lo confirmó el mismo Jesucristo, el mismo Señor, nuestro Salvador, cuando refiriéndose a la profecía de Malaquías, como está en el Evangelio de Juan, dice en Mateo capítulo 11, de quién está escrito. Si vemos el capítulo de Mateo donde está esto, el texto dice: porque este es de quién está escrito. Jesús está hablando de Juan el Bautista, acuérdense de aquellos que fueron enviados a preguntarle a Jesús en ese capítulo si esperaban a otro, si él era el Mesías o no, o esperaban a otro. Entonces Jesús habla de Juan el Bautista, dice su papel, su rol y quién es, y ahí dice: porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bien, vamos. Si uno va a Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 5, dice el versículo: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿No es cierto? Eso dice el capítulo 4, versículo 5. Jehová enviará un mensajero, pero este mensajero luego es designado como Elías. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero no sabemos que no es el Elías literal, el que se había ido de la tierra durante siglos, sino uno que estaría
en el espíritu y en el poder del profeta del Antiguo Testamento, hablando Juan el Bautista. Vamos a considerar unos textos, porque desde aquí se toman estos pasajes del libro de este profeta Malaquías. Lucas capítulo 1, versículo 17, cuando el ángel habla a Zacarías, le dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso dice Lucas 1, 17. Volviendo a Mateo capítulo 11, yendo a algunos versículos, leyendo algunos versículos más, el versículo 14, Jesús, luego de hablar sobre la profecía de Malaquías, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Para que nosotros tengamos más amplio la idea, porque a veces es bueno mejor ir al texto, Mateo capítulo 11, vamos al capítulo 11, donde Jesús comenzó a decir, vamos a empezar en el versículo 7, 11, Mateo capítulo 11, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Tomado de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, en referencia a Malaquías 4, versículo 5, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Jesús es claro en explicar la profecía. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 21, a Juan el Bautista le preguntaron, los fariseos enviados de Jerusalén al Jordán, donde él bautizaba, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo él, no soy. ¿Eres tú el profeta? No, tampoco soy. Malaquías va a caracterizar el ministerio de Juan como uno que haría volver, por así lo dice el capítulo 4, versículo 6, el que dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es interesante porque la expresión hijos, donde dice, puede significar en los tiempos ya, en la época de Jesús, que muchos de los judíos abrazarían la esperanza de sus padres al aceptar al Mesías. Como una forma de decirlo. Los patriarcas se regocijarían por esta buena disposición que tendrían, ya que eso es lo que haría este mensajero, volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, volverlos al Señor, que esa fue la obra de Juan el Bautista. Lucas lo dice así, Lucas capítulo 1, versículo 16-17, en relación a Malaquías, capítulo 4, versículo 16, dice por boca del ángel, y hará que muchos de los hijos de Israel, este es el sentido, se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí están las explicaciones inspiradas de estos textos de Malaquías. Hermanos, yo creo que esto son cosas bastante importantes del libro de Malaquías. Voy a dejar dos estudios en relación a Malaquías capítulo 1, versículo 2, para poder explicar por qué razón la Escritura dice
cuando dice el Señor, yo he amado, dice Jehová, y luego dice, y a Esaú aborrecí, para poder tomar esto un poco más en profundidad, como también vamos a profundizar en ese último estudio para tener dos estudios del libro de Malaquías, la primera parte y luego la segunda parte, para poder explicar un poco más esta importante profecía de este mensajero que había de venir y que ya de alguna forma lo hemos visto dentro de los libros del Nuevo Testamento explicados claramente para nosotros. Vamos a dejar hasta aquí este estudio y que el Señor nos bendiga.